amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tengas miedo de ser diferente, Dios está contigo. En momentos de dolor, su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. Cuando Jesús estuvo aquí, hizo lo que el Padre le indicó. Ahora yo también haré la voluntad del Salvador. No tengas miedo de ser diferente, Dios está contigo. En momentos de dolor, su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tengas miedo de ser diferente, Dios está contigo. En momentos de dolor, su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están observando a través de las plataformas, siguiendo con todos los jueves también con el podcast juvenil. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 7, como título ¿Puedes limpiarme? Para esta ocasión no me encuentro sola, sino que estoy con nuestro hermano Juan Carlos de Trujillo Center. Hermano, cuéntanos cómo se sienten esta noche. Muy buenas noches, Rubí. Muy buenas noches con cada uno de los que nos siguen por redes sociales. Muy contentos y para desarrollar este tema tan interesante que se titula ¿Puedes limpiarme? Así es, hermano. Y la verdad es de que vamos a ir observando y analizando cómo es de que una de las enfermedades más antiguas en este mundo ha ido influyendo en la era cristiana. Si bien es cierto, nosotros como jóvenes, a medida que van pasando los años, usted como biólogo debe saber más, ¿no? Que las enfermedades van cambiando, ¿no? Y también van siendo, inclusive algunas, van siendo nuevas en esta época. Efectivamente, Rubí. Las enfermedades van también adquiriendo cura. Vamos a estudiar hoy día de la lepra y vamos a tocar también algunos puntos actuales de lo que es esta enfermedad y cómo era, según la Biblia, en aquel entonces. Y cómo un ser todopoderoso que nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra logró curar.
pero curó algo más que la lepra, ¿cierto, Rubí? Así es, vamos a leer por eso los objetivos. El objetivo dice, comprender que el pecado, al igual que la lepra, nos aísla y nos consume, pero tiene solución en Cristo. Valorar la importancia de la fe persistente y el apoyo de los amigos para llegar a Jesús. Bien, primero leímos que el pecado tiene un símbolo, ¿verdad? Perdón, la lepra está simbolizada con algo que hoy en día nacemos con eso. ¿Cuál será? Claramente el pecado. Entonces, al igual que la lepra, el pecado también nos aísla. ¿Por qué? Porque vamos a ir estudiando de a pocos que la persona que tenía lepra, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿qué era para él? ¿Acaso era estar en un hospital como hoy en día se pueden ver a las personas? No. Cuando una persona tenía lepra, dice que se aislaba de su esposa, de sus hijos y de su familia. Y era algo muy triste, ¿verdad? Porque era algo que no tenía ni siquiera cura. Y luego, más adelante, vemos que los objetivos nos habla ya del hombre que era paralítico en Capernaum. Nos dice valorar la importancia de la fe persistente y el apoyo de los amigos para llegar a Jesús. Porque en medida del transcurso de esta lección vamos a observar de que el paralítico no fue que apareció de la nada, ¿verdad? Alguien lo tuvo que llevar. ¿Y quiénes lo llevaron? Fueron sus amigos. Entonces vemos la importancia de rodearse de buenas amistades. También nos dice aceptar que la prioridad de Jesús es siempre sanar el corazón antes que el cuerpo. Vamos a ir viendo eso más adelante, cómo es de que el paralítico primero dice, ¿no? No es tan importante la necesidad física, porque no podía caminar, sino más importante para él era ser perdonado. ¿Verdad, hermano Juan Carlos? Exacto, Rubí. Como bien lo dices, hoy día vamos a tratar dos historias que se suscitan en los alrededores del mar de Galilea. Vamos a tocar la experiencia de un leproso y de un paralítico. Y esta lección nos trae como desafío analizar estas dos situaciones. Cómo un leproso logra salir de su círculo de aislamiento, rompe algunas barreras sociales y llega a los pies de Jesús. Y por otro lado vamos a ver un paralítico que también quiere ir a Jesús, pero no puede y tiene un círculo de amigos que lo lleva a Jesús. Todo ello nos permite contemplar esta semana para cada uno de nosotros, para Rubí, para mi persona y para cada uno de los que nos siguen en redes sociales. El desafío esta semana es también esas barreras que evitan que vayamos a Jesús, pero sobre todo que podamos llevar a otros a Jesús. Entonces vamos a localizar esta semana a alguien que de repente necesita ir a Jesús, pero no sepa cómo llegar a Él, y nosotros poder ser ese buen amigo que lo lleva a nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano Juan Carlos. Entonces, ¿le parece si pasamos a la pregunta número 1? Muy bien. La pregunta número 1 nos dice, según el texto, ¿por qué la lepra causaba tanto miedo y qué representaba? Nos cita dos pasajes bíblicos, en lo cual en Levíticos nos habla de que toda persona que tenía lepra tenía que rasgar sus vestidos, ¿verdad? Entonces, la lepra causaba demasiado miedo. Como ya mencionamos, también tenía algo representativo que hoy en día es representado como el pecado, ¿verdad, hermano Juan Carlos? Entonces, como iniciamos primeramente la lección, dijimos que la lepra era una de las enfermedades es una de las enfermedades más antiguas. Estadísticamente, antes de iniciar, el hermano Juan Carlos también le comentaba de que aproximadamente la cura para la lepra habrá sido aproximadamente en el año 1981. Antes de eso, las personas pues eran tristemente afectadas por esta enfermedad, la cual pues la lepra consiste en que tu cuerpo esté con úlceras, ¿no? Y también vaya debilitando tu cuerpo de a pocos. Entonces, hermano Juan Carlos, sé que usted tiene mucho más que abordar, ya que nuestro hermano Juan Carlos es un hermano biólogo. Entonces, también enfocándolo en el lado espiritual, ¿por qué la lepra causaba tanto miedo y qué representaba? Bien lo acaba de decir Rubí, ¿no? Si analizamos el texto de Elena y también los textos bíblicos, e incluso los textos de Levíticos, Número y Según de Rey, donde vemos casos de lepra, vamos a tener tres características de la lepra. Era incurable en aquel entonces, era contagiosa y era horrible. Tanto que las leyes mosaicas, ¿no?, decían lo que acabas de mencionar, se tenía que rasgar, es más, por donde él iba a cruzar tenía que hacer bulla diciendo soy inmundo y tenía que vivir aislado. El texto no dice por qué la lepra causaba tanto miedo. Bueno, hay que recordar que en aquel tiempo no existían los antibióticos y es por eso que era incurable. Tú acabas de dar un dato importante, ¿no?
que los antibióticos o la gama de antibióticos frente a esta bacteria, que es Mycobacterium leprae, hermana podríamos decir de Mycobacterium tuberculosis, era muy difícil de tratar, e incluso ahora es muy difícil de tratar. Es horrible porque de cierta manera no solamente son úlceras en tu cuerpo, sino que tu piel puede ir cayendo por fragmentos, ¿no? Sin embargo, es importante, según la Biblia, resaltar que la lepra para el pueblo judío estaba asociado al pecado. Y eso lo vamos a ver en Números capítulo 11, cuando nos habla de María y Aarón, cuando murmuran frente a Moisés y se les castiga con la lepra. Con la lepra. Pero también vamos a tener casos que son de extranjeros, como de Naamán, ¿no? En Segunda de Reyes capítulo 5, donde Naamán, el leproso, el comandante sirio, llega para recibir salud de un profeta, que bueno, es Eliseo, y todo ello nos hace pues ver que la lepra estaba asociada al pecado. Sin embargo, hay que recordar que vamos a ver más adelante que hay un ser todopoderoso que sí puede sanar. Me gustó el punto que tocaste, Rubí, de que efectivamente existen más de 200,000 casos de lepra al año en la actualidad. Y aunque parezca una cifra abundante, a nivel de población pues puede ser pequeña, pero sin embargo hay países donde es importante, es una enfermedad importante, como es Indonesia, como es India, es decir que todavía seguimos hablando del Oriente. Si hablamos de Sudamérica tenemos leprosarios, ¿no? En un contexto histórico en el Perú, un leprosario en Iquitos muy, muy famoso. Y ahora a nivel de Sudamérica la lepra es fuerte, tiene una estigma importante aún en Brasil, ¿no? Sin embargo, la lepra en aquel entonces no solamente era una enfermedad, sino era un estigma social, nos dice Elena, ¿no? Porque señalaba que era, pues, producto, consecuencia de un pecado guardado, ¿no? Y bueno, vamos a tener ciertas experiencias que lo vamos a ir desarrollando. Podríamos decir entonces como conclusión que efectivamente, ¿no? La lepra era algo horrible, socialmente era incurable y era contagiosa. Por eso que todos tenían miedo de esa enfermedad. Miedo, ¿no? Así es. No querían acercarse a él. Así es. ¿Cómo habrán reaccionado los discípulos cuando un leproso llega a los pies de Jesús? Y justamente vamos a ver eso, cómo es que ellos reaccionan, porque le dicen, maestro, no te acerques, ¿no? Y porque ellos pensaban de que el poder de la lepra iba a ser más fuerte que el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la nota nos dice algo muy importante. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado, y por lo tanto se le llamaba el azote del dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. Entonces no olvidemos, hermanos, de que la lepra también era considerada como el pecado, un símbolo del pecado. Bien, la pregunta número 2 nos dice, el leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué demuestra esa frase sobre su fe? Desde ya nos puede decir que manifiesta una fe humilde, porque le dice, si quieres, puedes limpiarme. O sea, reconoce su autoridad. No es de que le dice, límpiame. Si no le dice, si gustas, es como que si bien te apetece, puedes sanarme, ¿no? Entonces reconoció la autoridad. Y vemos también de que Jesús le dice unas palabras, ¿no? Consecuentes. Y vamos a ver qué es lo que hace el leproso, si es que sigue esas palabras que Jesús le dice, o si es que al contrario, hace todo lo contrario. El sacerdote también vemos de que juega un papel muy importante, aunque no, la lección no lo dice claramente, pero vemos de que cuando un leproso era sanado, tenía que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que verificar si es que el leproso era sano o no. Entonces, obviamente, el leproso, al ser sanado, tenía que ir y contar su experiencia al sacerdote. Y el sacerdote le iba a preguntar, ¿pero quién te ha curado? ¿No? Porque no existe la cura. Y es justo ahí donde el leproso, pues vamos a ver qué es lo que hace. Hermano Juan Carlos, ¿qué demuestra esa frase sobre su fe? Rubí, he podido identificar 5 cositas que podríamos rescatar de esa frase, pero sobre las 5 la que tú acabas de mencionar, ¿no? La fe, ¿no? Este personaje, este leproso que vivía aislado fuera del campamento, en este caso ya fuera de la ciudad, tuvo la oportunidad, ¿no? Elena nos mencionaba que él no era la primera vez que divisaba a Jesús de lejos. Probablemente encapuchado, probablemente cubierto, había visto los milagros de Jesús. Pero no se había animado a acercarse mucho más. Ahora Jesús estaba fuera de una ciudad. Estaba trasladándose a otra, a la ciudad de Capernaum. Así que fuera de la ciudad, él tuvo su oportunidad.
pero tuvo que pasar algunas barreras sociales porque todo el mundo comenzó a darse cuenta que era leproso. Así que la gente, como tú bien comentaste, comienza a abrirse paso, entre ellos los discípulos, ¿no? Y comentaban. Probablemente hubo mucho abucheo. Yo diría, no había en ese tiempo las botellas plásticas, pero seguro que alguien le aventó algo, pero él pasó todo ello. Claro. La historia, lo que describe Elena es muy interesante, resalta la fe. Yo quisiera resaltar allí que da a entender la necesidad. Muchas veces nosotros, tú que me escuchas, tú Rubí, yo, no nos damos cuenta de nuestra necesidad. Dios nos puede estar bendiciendo porque tenemos una salud que nos permite desplazarnos, de repente una economía estable, pero nosotros en realidad somos pobres, desaventurados, nos dice, ciegos, nos dice en el Nuevo Testamento, y no nos damos cuenta. En este caso, el leproso se daba cuenta no solamente de esta necesidad física, sino la espiritual, nos dice Elena. Entonces, en esta frase, si quieres, puedes limpiarme, se diferencia de otros enfermos que llegaron a Jesús. Así que yo quiero resaltar ahí que no solamente resalta la fe, sino que él siente la necesidad de un Salvador, su confianza en Dios. Podemos resaltar que también era la única esperanza que tenía y la veía efectiva. Y también algo que quiero resaltar es que también denota que está derrotado humanamente. Esa frase me hace recordar la experiencia que tuvo Jacob en el capítulo 32 de Génesis cuando lucha con el ángel, cuando lucha con Jesús, ¿no? Y él sabía que no podía vencer, ¿no? Probablemente estaba dando puñetazos al aire y el Todopoderoso lo tenía ahí, ¿no? Pero en esa lucha física, en realidad el Salvador que lee nuestros pensamientos y sentimientos notaba en Jacob el hecho de su arrepentimiento, de su derrota, de tal manera que le dices, ya suéltame, y Jacob le dice, no te soltaré si no me bendices. Yo creo que eso tiene mucho, ese sentimiento de derrota humana, de necesidad de un Salvador, de una fe que está madurando, es lo mismo que sintió el paralítico. El punto acá, Rubí, es el hecho cuando nosotros vamos a decirle a Jesús, si quieres, límpiame. Y justamente eso nos dice la pregunta número 3, porque vamos a ver que hubo algo de especial en el toque de Jesús al leproso. Pero vamos también a la confianza del mismo leproso, porque el leproso se sometió a la voluntad de Dios. Él no le importó si Jesús le dijera sí o no. Él solamente dijo, reconoció su autoridad como mencionamos, pero también se dio cuenta de que por él mismo no podía ser salvo, sino que necesitaba de un Salvador. Y ese Salvador, ¿quién era? Era Jesucristo. La pregunta 3 nos dice, ¿qué hubo de especial en el toque de Jesús al leproso? ¿De qué manera este milagro ilustra la obra de Cristo en relación con el pecado y la naturaleza humana? Acá vamos a ver claramente algo que muchos dicen, tienen esa idea errónea en la cual mencionan de que Jesús fue pecador, cuando claramente no es así, porque justamente como los discípulos también pensaban y decían, no toques a ese leproso porque te vas a contagiar. La lepra significaba el pecado. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque Jesús iba a tocar al leproso, se iba a contagiar de ese pecado, de esa lepra. Claro que no, ¿verdad? Cuando Jesús vino a este mundo, queridos hermanos, vino para salvarnos de ese pecado. Y eso no quiere decir de que Jesús fue pecador, sino que su poder de él, su poder transformador es más fuerte que el propio pecado. Jesús tocó al leproso, claro que sí, y en lugar de contaminarse, ¿qué hizo? Lo salvó, ¿verdad? Lo limpió. Entonces Cristo puede acercarse también a nosotros, que todos somos pecadores, puede acercarnos también y transformarnos. También ilustra la obra de Cristo en este mundo. Hermano Juan Carlos. Me gustó mucho lo que mencionaste acerca de cómo el leproso va a Jesús y sus discípulos, ¿por qué quisieron detenerle si muchas veces ellos querían ver los milagros que Jesús hacía? Qué rápidos somos los humanos de olvidarnos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no porque ahora existan los leprosos, ¿no? Sino que frente a cualquier problema, grande o pequeño, nos olvidamos que tenemos un Padre del cual dependemos. Y dudamos, a veces tácitamente, por nuestra propia naturaleza, pero a veces incluso sabiendo dudamos de él. Estos discípulos ya estaban buen tiempo con Jesús, ¿no? Y como tú dijiste al inicio, no pensaban que Jesús lo iba a sanar. Pero este toque, y ahora sí voy a la pregunta,
¿Qué especial toque tenía Jesús? El toque de un todopoderoso, que según lo que estamos meditando, no solo sanó físicamente, sino sanó espiritualmente. Hay dos veces en el cual él habla con el leproso, ¿no? Y hay que recordar que lo primero que él le dice es el perdón de sus pecados, frente a lo cual los sacerdotes se exaltan y luego recién le dice, sánate, ¿no? Entonces, es importante ver de repente esta historia, qué es lo que tiene, ¿no? Para nosotros, porque esa fue la historia de un leproso que fue sanado, posiblemente salvo, ¿no? Se dedicó aun cuando Jesús le dijo, no cuentes, él se dedicó a pregonar a este Salvador. Pero ¿cuál es nuestra historia? Este leproso, como vemos en Deseo de todas las gentes, demoró un tiempo en acercarse a Jesús. Ya lo había visto. No solamente había escuchado, sino que había presenciado de lejos. ¿Cuánto tiempo demoraría en tomar esta decisión el leproso de acercarse a Jesús? Ahora la pregunta sería, ¿cuánto tiempo nosotros nos estamos demorando en acercarnos a Jesús y nuevamente decirle, si quieres, puedes limpiar? Este proceso de si quieres puedes limpiarme, creo que todos sabemos que es el perdón de los pecados, es el proceso de justificación, nos mencionabas tú, Rubí. Y ese es un proceso inmediato. Así que la respuesta de Jesús va a ser, si quiero, tus pecados te son perdonados. Claro que sí, hermano. Eso es lo más bonito de la justificación, ¿no? La nota también nos dice, el hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le topase, porque el que tocaba a un leproso, ¿qué pasaba? Se volvía inmundo y también contagiaba esa enfermedad, ¿verdad? Pero vemos de que Jesús no nos dice, eres tan pecador que no me quiero acercar a ti. Como muchas de las personas, incluso en las mismas iglesias decimos eso, no, esa persona como es así, ha cometido tales cosas, mejor no me acerco a ella. Jesús no dijo eso. Al contrario, Jesús le dijo, tus pecados también te son perdonados, ve y sigue. También como es una obra de verdad muy maravillosa porque Jesús nos dejó la valla bien alta, ¿verdad, hermano? Y debemos actuar como Él, como una persona de amor que no juzga a los demás, sino que nos ponemos en el lugar de la otra persona y ayudamos en su camino espiritual, ¿no? La pregunta número 4 también nos habla, las 7 preguntas están divididas en las 3 primeras, las cuales son del leproso, y las otras restantes vienen a ser del paralítico de Capernaum. Entonces vamos a ver ahora la otra parte, porque nos habla de un paralítico de Capernaum, en el cual historia lo pueden observar en Marcos 2:5. Entonces, vemos de que, claro, tenemos una historia en la cual el leproso sí quería ser salvo de la lepra, quería ser sanado de la lepra, pero vemos también en Marcos 2:5 de que había otra persona en la cual tenía una necesidad física, pero a pesar que tenía su necesidad física, lo importante y lo primordial para él no era ser sanado físicamente, sino era ser perdonado. Y justamente vamos a leer las 3 alternativas que nos da esta lección para marcar. Marca la alternativa correcta, nos dice. La primera alternativa dice, ¿cuál era el verdadero anhelo del paralítico? ¿Recuperar la movilidad y volver a su vida normal? La segunda alternativa dice, ser perdonado de sus pecados y tener paz interior. Creo que es esa. Y la tercera dice, demostrar su fe delante de la multitud. Bien, para adelantarles un poco, la pregunta verdadera es la segunda pregunta. El verdadero anhelo, queridos hermanos, del paralítico de Capernaum era ser perdonado de sus pecados y tener paz interior, a pesar de que no podía caminar. Y nos deja una lección muy importante a nosotros. No quiero adelantarme, pero muchas veces nosotros decimos, Señor, dame dinero, dame trabajo, dame salud, dame bendiciones terrenales. Pero pocas veces le decimos, Señor, dame esa conexión contigo, dame esa paz que necesito tener en mi vida. Y el paralítico lo entendió todo, porque más allá de pedir esa satisfacción física, lo que pidió fue la satisfacción de tener esa conexión con Dios, de sentir paz al ser perdonado por sus pecados. Querido hermano, yo creo de que esta lección nos está dejando enseñanzas muy grandes y que lo que nosotros estemos escuchando
a las 18 personas que nos están observando, que no se quede solamente en este en vivo, sino que también podamos practicarlo en nuestro día a día, porque es una carrera de verdad de los cristianos bien difícil, no es fácil, muchas veces lidiamos con el carácter de los demás y también con nuestras propias necesidades, de lo que pedimos, y veo de que así como hubieron personas en el Antiguo Testamento que las necesidades eran más precarias, las situaciones en las cuales ellos vivían eran más difíciles, había personas que tenían esa fe, ¿verdad? Y a pesar que tenían esos dolores, esas dolencias, ellos también querían esa paz y sentir ese perdón de nuestro Señor Jesucristo. Bien lo has dicho, Rubí. Y el con quien tenemos que lidiar más, nos dice Elena en otros capítulos, es con nuestro propio carácter. Ujú. Y volvemos nuevamente a la pregunta número 1, porque es importante recordar que debemos autoanalizarnos y sentir lo que nos dice en Apocalipsis, ¿no? Que somos una iglesia, somos un pueblo, somos los seres de esos últimos tiempos necesitados, pero que no se dan cuenta. Piensan que son ricos, pero en realidad están incluso Pobres. empobrecidos. Mm. Entonces es importante sentir esa necesidad, ¿no? Y para ello a veces hay que analizarnos a la luz de la oración, a la luz del estudio bíblico. El verdadero anhelo del paralítico, entonces podríamos redondear que era que él quería ser salvo. Y eso acarreaba como un primer paso el hecho de ser perdonado, como tú lo mencionas, ¿no? Y también de ser sanado, porque Jesús es cierto que nos quiere con un carácter limpio, él va a llevar nuestro carácter, pero también quiere que el templo de su Espíritu Santo, que no lo ha encargado, que nuestra salud física también lo esté. Esta historia del paralítico se desarrolla ahora en Capernaum. Jesús había salido por el camino, se había encontrado un leproso, ya los discípulos habían visto y todos los que le rodeaban esta situación, y ahora entra en Capernaum y entra en la casa de alguien, ¿no? No nos menciona el nombre de quién entra, pero la casa es repleta. Y vamos a ver que este paralítico se entera, pero no tenía cómo ir porque era paralítico. Y acá viene lo interesante. Para ustedes jóvenes, ustedes adolescentes, y también porque ustedes adultos y niños, los amigos. ¿Qué tales amigos que dijeron, pues vamos? Y eran Así cuatro personas. Lo cargan, efectivamente, cargan al amigo y llegan. Ya había un buen trabajo de acordar la hora para llevarlo. Ya era un buen trabajo cansador, tedioso, cargar al amigo, y ahora se enfrentan a otro problema. La casa estaba llena. Entonces ellos deciden subir al techo y hacer un agujero. Probablemente luego el dueño de la casa les cobró a esos 4 amigos este agujero. O si no les cobró, por lo menos esos 4 amigos sabían que iban a tener que pagar. ¿Qué tales amigos? No igual ese pago iba a valer la pena, ¿no? Claro, Porque no solamente dejaron sus trabajos, no solamente lo cargaron, sino que se arriesgaron a pagar. Descolgaron al paralítico y se suscita la historia que estamos narrando, ¿no? Ve la fe y Jesús le dice, pues, que sus pecados le eran perdonados y más tarde que él era sano. Acá yo quiero rescatar, porque tú muy bien has enfocado, este otro enfoque, el enfoque de la amistad. Y esto me regresa también a lo que había mencionado en la pregunta número 1 de Naamán. Vamos a ver 2 situaciones. Un paralítico que quiere ir a Jesús, pero no puede, pero tiene amigos que lo llevan. Y vamos a ver un Naamán que que puede ir a Jesús, pero no quiere. ¿Por qué? Porque cuando llega a través de Eliseo, le dice, tienes que zambullirte 7 veces. Y él no quiere, pero él sí podía. Pero ahí nuevamente vamos a ver a sus amigos. Era un comandante, ¿sí? Un comandante sirio, que a sus subcomandantes los había tratado tan bien que le decían padre, le decían amigo. Y uno de ellos le dice, si el profeta si te hubiese dicho conquista tal ciudad, haz cosas grandes, ¿no lo hubieses hecho? Lo convencen. En ambas situaciones, Rubí, vamos a ver esta clase de amigos. Unos amigos que cuando tú puedes ir a Jesús, pero a veces no quieres, te insten a ir a Él. Y en la otra situación, cuando no puedas ir a Jesús, ellos te lleven. Por eso que siempre decimos que nuestros mejores amigos deberían estar en la iglesia. Porque de una u otra manera siempre nos van a llevar a dar un texto bíblico, una frase acorde a las Escrituras. Amén. De hecho, que nuestro mejor amigo es Jesús, pero siempre necesitamos a alguien
en físico verlo. Claro que Y sí. ser nuestro De hecho, amigo. las personas con las cuales tú te rodeas, las personas que son de tu entorno, definen tu personalidad, aunque no lo crean. Eso yo lo he experimentado en carne propia. Yo cuando trabajaba, bueno, trabajo hasta ahora, pero me rodeaba más de personas con las cuales tenían el vocabulario un poco más áspero. Yo como que a la semana ya iba contagiando esas mismas, no eran palabras, sino eran como que tonos de voz con mi familia. Entonces mi familia me empezaba a decir, Ruby, ¿qué te está pasando? ¿Por qué hablas así? Y yo me daba cuenta y decía, ah, es porque en mi trabajo las personas hablan así, entonces yo voy claramente adaptando esas palabras en las cuales pues no está bien. Y lo importante de darse cuenta. Y querido joven, si tú también te das cuenta que te faltan amistades cristianas, podemos comenzar con mi persona. Yo, la verdad es de que puedo escuchar a cualquier jovencita que me pueda hablar con respecto de sus problemas. Podemos hacer amigos, amigos con los cuales te fortalezcan en tu vida espiritual, ¿no? Porque no es lo mismo contarle un problema a un amigo cristiano que contarle un problema a un amigo que es del mundo. También lo digo por experiencia propia, las amistades cristianas te dicen cuéntale todo a Dios, te aconsejan acercarte más a Dios mediante su palabra, pero las amistades del mundo te dicen, ya, eso ya, déjalo así nada más, como que no le dan tanta importancia, o si no, como que lo llaman el karma, ¿no? Y ya el karma va a ser lo suyo, cuando eso no menciona la Biblia en ningún momento. Entonces, la importancia, queridos jóvenes, de rodearse de personas que te acerquen más a Dios. No que te lleven a discotecas, no es que te lleven a tomar, sino que te acerquen más a la iglesia y te acerquen más a Dios. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 5, porque vemos ahora la respuesta de varias personas, bueno, especialmente de los fariseos, en la cual suscitó en ellos que el egoísmo, ¿no? También la envidia, porque dice que reveló la respuesta de los fariseos ante el perdón otorgado por Jesús. O sea, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos consideraban, hermanos, de que solamente Dios podía perdonar los pecados, ¿verdad? Solamente Él. Y Jesús demostró en esa tierra que Él también tenía esa autoridad, no solamente de perdonar pecados, sino también de sanar esas enfermedades, esas dolencias. Y eso fue lo que a los fariseos pues claramente no les pareció. Jesús había declarado, nos dice la nota, que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a estas palabras como una blasfemia, porque decían, ¿quién es este para creerse que puede perdonar si solamente Dios puede perdonar? Y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. O sea, ya en sus cabezas me imagino que lo habrán matado a nuestro pobre Señor Jesús. Dijeron en su corazón, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Exacto. Mira, es importante recordar que no era la primera vez que los fariseos estaban al lado de Jesús, no era la primera vez que los fariseos seguían a Jesús. Había incluso 3 rubros de personas que seguían a Jesús, eso lo vamos a encontrar entre saduceos, fariseos y otros, para encontrar alguna falla. Jesús, que es un todopoderoso, pero también omnisciente, sabía que la necesidad más grande que este paralítico sentía era la carga del pecado. Y es por eso que le da el perdón que no lo podemos ganar también de manera inmediata. Le dice, tus pecados te son perdonados, y ellos reaccionan frente a ello, ¿no? Eso nos hace notar de que ellos estaban pendientes más de las palabras o de buscar equivocaciones en personas y no en ellos mejorar, no en ellos salvarse. La situación, aunque de cierta manera podríamos verla lejana en nuestra realidad, puede también surgir situaciones en nuestra vida también en la actualidad. De repente nosotros en alguna vez o en alguna oportunidad hemos estado pendientes de las equivocaciones de quienes nos rodean, olvidándonos de que nuestra tarea aquí en la tierra es ser cada vez mejores personas. No es mirar la paja afuera, es mirarla dentro de nosotros, porque todos tenemos algo que mejorar. Lamentablemente los fariseos se perdieron. El punto es nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, queridos hermanos? Creo que es una respuesta para todas las personas de la iglesia, ¿verdad? Estamos diciendo también, ¿quién es este? ¿Qué se cree este para poder dar un estudio de la lección? ¿O qué se cree esta persona para poder predicar? ¿O qué se cree esta persona para poder enseñar? Siempre vemos los errores,
pero las grandes virtudes de una persona tal vez lo pasamos por alto. Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra poder de perdonar los pecados, tanto más firmemente se atrincheraban en la incredulidad. O sea, mientras más Jesús demostraba que Él era el ser digno, hijo de nuestro Dios, ellos dicen que más se atrincheraban en la incredulidad. O sea, de verdad, de no creer. Porque claro, ya sabemos toda la historia de que ellos creían de que Jesús iba a venir, pero a liberarlos del Imperio Romano. Bien, antes de seguir, quiero mandar unos saludos a nuestra hermana Marisol Mar, que nos está observando también. Muchos saludos, hermana, que es su esposa, por cierto. Agradecemos que también nos esté acompañando. También a nuestra hermana Amazónica Florar, ella también es de la Iglesia de Buenos Aires. Bendiciones en abundancia, saludos al hermano Juan Rodríguez. También a nuestro hermano Celso López, que nos menciona y nos dice buenas noches. Y también a nuestro querido pastor Kigner Pardo, nos dice mis saludos para Rubí y el hermano Juan Carlos. Querido pastor, muchos saludos también. Hace poco nos vimos y bueno, esperamos vernos también en los subsiguientes congresos. Bien, vamos a continuar también a la pregunta número 6. ¿Cómo se describe la relación entre la salud mental y la física en esta lección? Creo que usted también tiene más conocimiento, ya que usted es biólogo, porque vemos también de que cuando tú no estás en paz contigo mismo, cuando tienes aflicciones, cuando tienes preocupaciones, ¿qué va a pasar con tu salud física? Va a decaer, ¿verdad? Y sabemos, queridos jóvenes, de que todo ser humano, en cualquier ámbito de la vida, va a sentir un vacío. Y ese vacío solamente lo llena Dios. Pero cuando tú no encuentras cómo llenar ese vacío, te hundes en la preocupación, en no encontrar esa paz que necesitas, porque el dinero no te da la paz. Vamos a ver ya en la pregunta 7, ¿por qué es de que es más importante pedir al Señor cosas espirituales en lugar de bendiciones terrenales, ¿verdad? Entonces, hermano Juan Carlos, explíquenos por favor cómo se describe la relación entre la salud mental y la física. El texto, la Biblia entera, pero también muchos libros en la actualidad describen una relación directa entre el cuerpo y el alma. Para algunos suscritos fisiológicos definen al alma como la parte de sentimientos y de pensamientos, a lo que nosotros en la Biblia, según Lucas 2:52, sería pues la parte espiritual y la parte mental. Tú decías, de repente usted como biólogo nos podría comentar algo. Y creo que también porque tengo más edad, Rubí, que tú, ¿no? Y ya a nuestra edad podemos darnos cuenta, ya cuando pasamos los 40 años, podemos darnos cuenta que sí, efectivamente los sentimientos van a hacer que nuestro cuerpo se enferme más rápido o sane más rápido. En la actualidad a ese proceso le llamamos en la medicina somatización de los sentimientos o pensamientos, o enfermedades psicosomáticas. Hay una estadística bastante importante de la OPS, que es un organismo panamericano de la salud, donde nos dice que más del 70% de enfermedades han tenido su desencadenante en la mente. Su desencadenante. Muchos dicen que la causa primordial viene de allí, como un pseudoagente etiológico, pero más allá es el aspecto desencadenante. Una persona que esté estresada es mucho más susceptible a enfermarse, o que cuando llegue algún agente etiológico como tal, pueda vencer su sistema inmunológico. Otra estadística, por ejemplo, de la OMS resalta que los médicos en sus diagnósticos encuentran que más del 20% de enfermedades no tiene causa orgánica como tal. Por lo tanto, es un aspecto mental, es un aspecto de sentimientos. Claro, sentimental. Otro dato importante en esta estadística se dice que entre más del 50% de pacientes que llegan enfermos, de hecho que también dicen que tienen estrés. Entonces sí, efectivamente, la parte de sentimientos y pensamientos afectan nuestra salud. Y allí mismo vamos a ver que este personaje, además, este paralítico de estar deseoso de la salud, deseaba justamente el perdón, necesitaba una paz interna. Es importante rescatar que la estadística nacional del Perú, en la cual nosotros nos desarrollamos como Unión Peruana, no libera o no exceptúa a nuestros jóvenes y adolescentes e incluso adultos y ancianos de estar pasando por situaciones
que requieren un acompañamiento espiritual. No vamos a decirle que vaya a un psicólogo porque tenemos el mejor psicólogo que es nuestro Señor Jesucristo y hay una manera muy abierta de comunicarnos con Él a través de la oración. Pero también tenemos nuestros pastores, nuestros obreros, nuestros directores de jóvenes y también profesionales de psicología que nos podrían ayudar. Así que me gustó mucho, Rubí, que invitases pues, a jóvenes que te conocen a que puedan conversar contigo. Es importante tener líderes en cada iglesia para que puedan ser este bastión, este amigo que te lleve a Jesús. Sí, claro que sí, hermano Juan Carlos. La verdad es de que todos somos hermanos en Cristo, ¿no? Y podemos también hacer grandes amistades con jóvenes de nuestra edad. La pregunta número 7 nos menciona qué diferencia hay entre pedir bendiciones terrenales y pedir perdón por el pecado. Desde ya nos dice la misma pregunta de que hay una diferencia abismal en la cual tú, por un lado, puedes pedir bendiciones terrenales como salud, ¿no? Como dinero, como trabajo, como cosas totalmente materiales, las cuales sabemos que las cosas materiales son totalmente temporales, o pueden ser dilatadas, pueden ser cambiables, pueden ser de pronto no tan estables. Pero también hay una diferencia con pedir perdón por el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino a esta tierra no vino para darnos dinero. ¿Para qué vino Jesús? La obra de Jesús fue para librarnos del pecado, para darnos vida eterna. Entonces, la obra esencial de nuestro Señor Jesucristo fue para darnos vida eterna y para librarnos del pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa obra que Jesús hizo en esta tierra es la que nosotros debemos aceptar y pedirle a Dios. Señor, perdóname y libérame del pecado. La nota nos dice, en algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Es decir, no todo aquel que se acercaba a nuestro Señor Jesucristo era sanado, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo por esta nota. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. ¿Por qué? Porque tenía fe. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. Creo que eso es algo que muchas personas hemos experimentado, porque hemos pedido de pronto, Señor, mándame 5,000 soles, 10,000 soles o 20,000 soles. Ese dinero no te va a caer de la noche a la mañana, ¿verdad? Al contrario, Dios te va a poner situaciones en las cuales de pronto tengas que soportar esa escasez de ese dinero para que tú puedas manejar una buena cantidad de dinero, supongamos 1,000 soles. Cuando tú sabes administrar un buen dinero, Dios te va a ir dando más para que tú, obviamente, sepas administrar el dinero que Él te ha dado. Porque si supongamos, lo que más interesa a las personas ahorita, el dinero, ¿no? Te da 20,000 soles. ¿Qué haces con el dinero? Viajas, de pronto te compras un carro, ropa, no sabes administrar un dinero. Entonces, ¿cómo Dios puede darte esa cantidad de dinero o de trabajo? Porque sabemos también que muchas veces cuando Dios, supongamos, nos da dinero o nos da de pronto, no sé, fama, en el caso que a las personas les ha dado fama, muchas veces para el evangelio de Él no resulta ser tan favorable porque se desvían del camino de Dios, ¿verdad? Pero es diferente cuando le pedimos perdón por el pecado, porque vemos que hay una paz más interior con Él. Claro, ahí viene la diferencia, ¿no? Donde dice, ¿qué diferencia hay entre bendiciones terrenales versus el perdón del pecado? El perdón del pecado es aquella bendición espiritual, creo yo, más grande. Y la gran diferencia es que el perdón de pecados Dios no lo va a dilatar. El proceso de justificación con una oración sincera es un proceso inmediato. Señor, perdóname en nombre de Jesús y Jesús te va a perdonar. Pero ahora te va a tocar el proceso de santificación que es justamente cambiar ese mal hábito. A diferencia de cuando pedimos las bendiciones terrenales que a Jesús no le disgusta, solo que Jesús tiene sus tiempos y Jesús mira un bosque, no un árbol como nosotros. Cada uno tiene de cierta manera algunas necesidades. Por ejemplo, yo ya descubrí la tuya, Rubí, ¿no? La plata, nos mencionaste la plata. Pero para otros es a veces una pareja, ¿no? Señor, quiero una pareja, quiero conocer a Rubí, por así decirlo, ¿no? Y para otros puede ser incluso un trabajo, una casa. Claro. Pero son bendiciones terrenales. No es que Jesús no te quiera dar una pareja ideal, te quiere dar la pareja correcta. Y quiere que antes de darte esa pareja correcta, tú seas también alguien correcto. Ajá, así es. No es que te están negando la casa, quiere que sepas administrar para darte una casa. No es que no te quiera dar un buen trabajo.
Porque Jesús, vamos a ver en la Biblia, que tiene personajes que llegan a ser casi faraones, como José, casi gobernadores, como Daniel, gobernadores totales, hombres ricos, como Abraham, entre otras cosas. Pero ellos habían madurado y desarrollado e identificado su principal necesidad, que es la espiritual. La gran diferencia entre bendiciones espirituales es que Jesús no te va a negar ni va a prolongar el perdón para tu pecado. En relación a las bendiciones terrenales, Dios tiene unos tiempos mucho más productivos que los nuestros. Pero sobre todo ahí hay que rescatar el hecho de que debemos conocer cuál es nuestro propósito de vida, que era el libro anterior, y debemos reconocer que ese propósito tiene que ajustarse al camino que Dios tiene para nosotros. Y por eso que se llama Conociendo a Jesús, ¿cierto? Porque Él sabe dónde vamos a llegar a ser felices, una felicidad plena. No por fragmentos, no alegría, sino felicidad, que es un tiempo mucho más amplio, ¿no? Así que Rubí, que Dios nos bendiga mucho y bueno, resaltar en esta lección que es el hecho de que Jesús nos quiere de manera integral, sanos mentalmente, libres del pecado, y también le gusta que sus hijos sean aseados, bellos, guapos, que tengan dinero, que tengan tranquilidad, porque nuestro rol acá es también ayudar a otros, llevar a otros. Que Dios nos bendiga, Rubí, que bendiga a cada uno de los que hoy día nos acompañaron. Así es, querido hermano Juan Carlos, de verdad ha sido una lección muy interesante y sobre todo que lo pongamos también en nuestra vida diaria a práctica, ¿verdad? Como el hermano Juan Carlos mencionó también, el dinero, siento hermano Juan Carlos, que no es malo. Lo que es malo es amar más al dinero que a Dios. En la Biblia vemos en Lucas capítulo 19 el caso de Zaqueo. Zaqueo dijo, le devuelvo cuadruplicado el dinero a quien le haya hecho mal. Él no va a ver dinero, no va a ver dinero. Porque si amara más el dinero, dijera, retengo lo mío, ¿verdad? A diferencia del joven rico, que ya todos conocen su historia, ¿verdad? Entonces, el dinero no es malo. Lo malo es amar más al dinero que a Dios. Y seamos también jóvenes con sabiduría, que podamos emplear también lo que Dios nos ha dado y devolverle a Él, ya sea el diezmo, las ofrendas. La ofrenda es totalmente símbolo de una gratitud, ¿no? Y el diezmo es símbolo de que tienes que darle lo que Él ya te ha dado. Bien, queridos hermanos, de esta forma hemos podido desarrollar la lección número 7, que tiene como título, ¿puedes limpiarme? Claro que sí, Jesús puede limpiarte. Jesús limpió al leproso, te puede limpiar a ti. Jesús sanó al paralítico, te puede sanar a ti si tienes fe. Que esta lección, queridos hermanos, haya sido de bastante bendición para sus vidas espirituales, sin antes enviarles saludos a nuestro hermano Samuel Segura Bailón, que también está observando el video, y también a nuestra hermana Flor Bobadilla Miranda. Muchos saluditos para hermanita Rubí y el hermano Juan Carlos. Muchos saludos, hermanita Flor, también la queremos mucho y la vemos el sábado en mi iglesia. Bien, sin más que decir, hermano, nos despedimos de este jueves tan maravilloso, porque Dios nos ha bendecido con esta hermosa lección que nos aclara una vez más que Él sí puede limpiarnos. Nos vemos el próximo jueves también con la lección número 8. Adiós. Que Dios nos siga bendiciendo.